El nacimiento de Jesús nos da mucho que celebrar. Celebramos la paz. Celebramos el amor. Celebramos el gozo. Y celebramos la esperanza. Ven y celebra con nosotros esta temporada de Adviento 2023. Buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Una vez más, bienvenidos a Crosspoint Español. A todos los que están con nosotros en esta mañana pues que da trabajo llegar cuando llueve y hace viento. Y esta mañana donde hay tantas personas también que los ha tumbado el flu. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí por traer la iglesia a esta sala, a este salón. Y a los que están viendo la transmisión, muchas gracias por estar en sintonía. Esperamos muy pronto poder también tener el privilegio de que comparta con nosotros en persona. Queremos conocerle. En esta mañana continuamos nuestra celebración de la temporada de Adviento. Pero antes de que hablemos sobre la espera de nuestro Salvador, voy a hablarles de otra espera que todos tenemos en los rincones de nuestras mentes. En 2 cortas semanas, se los recuerdo, en 2 cortitas semanas, con el favor de Dios vamos a estar recibiendo el año nuevo 2024. Y para bien o para mal, como parte del 2024, los Estados Unidos de América estarán teniendo sus elecciones presidenciales. Bueno, como alguien que se crió en Puerto Rico, eso también me recuerda que las elecciones gubernamentales en Puerto Rico ocurren en sincronización con las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Por lo tanto, Puerto Rico también entra en año de elecciones en 2 semanas. Si usted se está preguntando por qué yo estoy compartiendo toda esta información tan delicada y tan explosiva, pues la razón en verdad es bastante inocente. Esto me trae recuerdo. Cuando yo me crié en la década de los 70, pues las elecciones causaban pasiones tan intensas en la gente, en mis vecinos en Puerto Rico, que para nosotros las elecciones se volvían un tiempo bastante divertido. Para que usted se dé cuenta de mis raíces humildes, el día de las elecciones, el día de las elecciones, los muchachos de la calle nos íbamos a una esquina que daba para una de las avenidas principales. Pues nosotros llegábamos con banderas de un partido político. Y cuando pasaba la caravana del mismo partido, pues se formaba la fiesta, la algarabía, los carros tocaban las bocinas y esto era toda una celebración. Pero la diversión verdadera era cuando pasaba una caravana del partido opuesto. Ahí era la diversión, porque entonces, porque entonces empezábamos a insultarnos, a tirarnos huevos y piedras y todo eso. Esa es nuestra definición de lo que es diversión. ¿Qué sucede? Yo nunca participé en esto, pero llegó al punto en que los muchachos de mi calle se iban a las esquinas con banderas de todos los partidos. Y lo que hacían era que cada vez que pasaba una caravana de un partido, lo que hacían era sacarla del partido opuesto. No había que esperar por la diversión. De esa manera, pues insultaban a todo el mundo por igual. Pues ese era el comportamiento de la muchachería. Las personas mayores pues hacían algo un poquito más civilizado. Cuando, por ejemplo, yo veía que las personas mayores iban a un tipo de meeting político, a un tipo de campaña, y el candidato hacía una aparición en persona. Cuando el candidato sube a la tarima y le aplauden, pues se forma un coro espontáneo entre todos. Y yo no sé si lo hacen en otros países, pero en Puerto Rico empiezan a repetir: ese es, ese es, ese es. ¿Hay otro país que lo haga? Bueno, nosotros tenemos nuestro propio estilo. Se van a tener que acostumbrar a nosotros. Pues el pasaje de esta mañana está celebrando a un monarca, a un rey, y lo está celebrando de manera similar. Este pasaje, que se encuentra en el Salmo 72, exalta las cualidades de un rey
Y es como si estuviera proclamando efusivamente, ese es, ese es, ese es. Mientras ustedes buscan en sus Biblias, quiero recordarles que nuestra miniserie de Adviento se titula Canciones al Salvador por Nacer, porque estamos examinando el impacto de la llegada de Jesús a la luz del libro de los Salmos. Bueno, el salmo de esta mañana, como el del domingo pasado, es uno de los salmos de David. Pero el Salmo 72 cae en una categoría que yo siempre encontré difícil de entender. Y llamo eso a los salmos reales, los salmos dirigidos a la realeza, los salmos dedicados al rey. A mí, como esa no era mi experiencia cultural, nunca me he podido identificar mucho con esa actitud de uno cantarle al jefe de Estado. Como que para mí no se siente muy natural. Estos tiempos son mucho más cínicos y para nosotros pues no es común que le dediquemos una canción, una poesía, una oda a nuestro jefe de Estado. Pues, y también varios de ustedes provienen de países donde los obligaban a hacer eso. Sospecho que para la mayoría de la gente pues eso no salía del corazón. Pero la devoción al rey era parte esencial de ser ciudadano israelita. De hecho, para el israelita el rey era más importante que los sacerdotes. El rey era más importante que toda la clase sacerdotal. Y aún después que el reino de Israel se desintegró y todos fueron llevados al cautiverio, para el Israel que salió del exilio, estos salmos a la realeza se hicieron mucho más importantes. ¿Por qué? Porque mantenían viva la esperanza de que resurgiera la casa real, la dinastía de la casa de David. Pues el salmo de hoy, como dice antes del comienzo, parte del original hebreo dice que es a Salomón, dirigido al rey Salomón. Y si usted mira el verso 20 al final de este salmo, pues identifica al autor, dice que es parte de las oraciones de David, hijo de Isaí. Pues así que podemos concluir que David estaba dedicando este salmo a su hijo Salomón al principio de su reino. ¿Están conmigo? Muy bien, bueno, pues yo voy a llamar a Héctor y Norma Cortés a que pasen al frente. Cada temporada de Adviento nosotros le pedimos a una familia en particular que se encargue del encendido de la vela de la corona de Adviento que corresponde al tema de la semana. Pues esta mañana vamos a encender, la vela de la semana pasada, que, perdón. ¿Quién se acuerda del tema de la semana pasada? Napa. Qué bueno, porque yo no me acordaba. Ya está, escribí el que no era, puse esperanza. Y yo, qué bueno que ustedes se acuerdan de lo que yo prediqué la semana pasada. Pues la vela de la semana y también la vela de esta semana, que va a ser, simboliza el amor. Y pues ellos están encargados de la lectura de la palabra en el Salmo 72, versos 1 al 7. Los dejo con Héctor y Norma Cortés. Salmo 72 dice: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Juzgue él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Traigan paz los montes al pueblo y justicia a los collados. Haga el rey justicia a los afligidos del pueblo. Salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Que te teman mientras dura el sol y la luna por todas las generaciones. Descienda el rey como la lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra. Florezca la justicia en sus días y abundancia de paz hasta que no haya luna. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por el maravilloso privilegio, Señor, que tú nos das de poder celebrarte, Señor. De poder recordar y celebrar tu
tu venida, Señor. Tu venida, Señor, que significa mucho para nosotros, Señor, que tiene significado importante en nuestras vidas. Venida que hizo un milagro especial en nuestros corazones y en nuestras mentes. Venida que nos da paz, tranquilidad, nos da el privilegio de poder caminar sirviéndote. Señor, y esperamos otra venida. Te he pedido, Señor, que tú nos ayudes a esperar siendo fieles. Esperar a tu segunda venida de una manera, Señor, que te agradezca a ti. Ayúdanos, Señor, no solamente a recordar tu primera venida, Señor, sino a esperar sabiendo que tú vienes por segunda vez. Y que podamos, Señor, expresar esta verdad a otros con nuestras actitudes, con de la forma en que nos comportamos, de las cosas que decimos a nuestros familiares y nuestras amistades. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos mostrar nuestra apreciación por la familia Cortés. Muchas gracias. Bueno, hablando un poquito más sobre el tema de la devoción que se le dedicaba a los reyes en los tiempos de antes. Yo creo que los reyes de la antigüedad pues eran más venerados porque a pesar de todos sus defectos, estos reyes verdaderamente se dedicaban a sus reinos y a sus súbditos con devoción. Por ejemplo, en los tiempos de ahora, un presidente declara la guerra, pero envía la milicia a la guerra. En estos tiempos, un rey declaraba la guerra y el mismo rey salía a la misma guerra con los mismos soldados y si era necesario moría junto con sus soldados. Esos eran los reyes que antes se veneraban. Sí, tenían el potencial de salir tiranos, pero comparado con los jefes de Estado que tenemos ahora, pues parecen santos. Es fácil uno tener una actitud cínica cuando uno piensa en los líderes de Estado hoy en día, sea cual sea la ideología política. Si usted me pregunta a mí, no hay ninguno que me esté bonito. Es por eso que leemos estos salmos y nos da trabajo identificarnos con esa devoción al rey. De hecho, si usted ve una persona que tiene ese entusiasmo, que le canta canciones a su candidato político, pues usted como que lo mira raro, ¿verdad? Se pregunta si esa persona se le fue la olla. Pues esto sucede, nosotros adoptamos esta actitud cínica cuando decidimos que nuestros líderes ya no son dignos de confianza. Cuando nos engañan tantas y tantas veces que ya nosotros no nos damos permiso para ilusionarnos con nadie. No nos damos permiso ni para soñar con un gobierno justo y recto. Pues yo les voy a pedir algo en esta mañana. Les voy a rogar que bajen sus defensas un momentito. Por lo menos mientras esté predicando. Vamos a bajar nuestras defensas y vamos a responder a estas preguntas desde el fondo de sus corazones. Les pregunto, ¿añora usted este tipo de rey? ¿Añora usted, pragmáticamente, añora usted encontrar un candidato tan bueno que cuando usted vote por ese candidato, usted sienta que no se está comprometiendo de ninguna manera? ¿Usted desearía no tener que taparse la nariz cada vez que emite su voto? ¿Estás cansado de siempre tener que conformarte con el menor de los dos males? ¿Anhelas un gobierno de justicia sin compromiso? Vamos a hacer algo. Yo quiero invitarles a que soñemos juntos mientras leemos sobre este rey. Vamos a soñar juntos. Vamos a soñar con un rey digno de confianza, con un rey digno de amor. Porque este rey ama a su reino y ama a sus súbditos. En el pasaje de hoy vamos a ver lo que es vivir bajo la autoridad de un rey ideal. Vivir en un reino ideal.
Ese reino tiene tres características principales. La primera es que es un reino imparcial. Como les había dicho antes, este es un salmo que David le dedica a su hijo Salomón al principio de su reinado. Por esa razón, pues el primer verso comienza con una petición. David le pide a Dios que las decisiones del nuevo rey que sean motivadas no por interés, sino por integridad. Voy a estar exponiendo esta mañana otra vez de la Reina Valera del 60. Dice así el primer verso. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Entonces si va a atender, atienda este detalle. Del verso 2 en adelante, la versión Reina Valera traduce el original hebreo con un tono profético. Está hablando en tiempo futuro. Dice, Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. En contraste, la versión que yo tiendo a preferir, la Nueva Biblia de las Américas, lo pone de esta manera. Dice, es como un deseo. Juzgue Él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. ¿Se da usted cuenta de esa diferencia en las traducciones? La Reina Valera lo pone en un tono más profético y la Nueva Biblia de las Américas lo pone como si fuera un deseo. ¿Qué sucede? Yo no me voy a hacer el que conozco los idiomas originales. Pero sí pude leer esta semana mientras me preparaba que los eruditos que sí saben de los idiomas naturales, ellos opinan que es válido que el original hebreo se traduzca de esas dos maneras. Se puede válidamente traducir como si fuera una profecía y también se puede traducir como si fuera un deseo. Mi opinión personal, como su pastorcito, después de estudiar este pasaje solamente durante esta semana, mi opinión personal y muy limitada es que en este caso la mejor traducción es la de la Reina Valera. Amén. Yo sé que Luis también se está aguantando. Tengo aquí los RVR only. Pues, en este caso la mejor traducción es la de la Reina Valera. Mi opinión es que es mejor que nosotros leamos estos versos no como un deseo, sino como una profecía en el tiempo futuro. Cuando ya esté cerca del final les voy a explicar mejor por qué. ¿Se quedan conmigo entonces, verdad? Bueno, por ahora vamos a considerar la profecía. De vuelta al verso 2. Él, el rey, juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Eso significa que las decisiones que Salomón vaya a tomar como rey, que iban a ser basadas en lo que sería de mayor beneficio para el pueblo. Y esa no ha sido mi experiencia como ciudadano. Que las decisiones del líder sean basadas en lo que es mejor para el pueblo. Ni como residente de Puerto Rico, ni como residente de los Estados Unidos de América, por 35 años ya en este enero. La mayoría del tiempo, cada vez que yo veo que un mandatario toma una decisión, esa decisión está fuertemente influenciada por distintos intereses. Por ejemplo, ahora que están diseñando la línea del tren Brightline desde Orlando hasta Tampa, eso es lo próximo, ¿verdad? Mire, a mí me sorprendería que fuera de otra manera, pero lo que yo estoy esperando, muy cínicamente, es que las paradas de este tren no estén basadas en lo que sea de más ayuda para los que están afectados por ese tráfico. Eso no va a figurar en las decisiones que ellos van a tomar. Las paradas de ese tren se van a basar en los intereses comerciales que más lucren a los funcionarios pertinentes. Pues la profecía de David en el verso 2 es que Salomón no iba a ser ese tipo de rey. La profecía dice que Salomón reinaría con tanta integridad que sería como si la tierra misma lo estuviera ayudando. Que entra en una cooperación con la misma tierra. Dice el verso 3, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia.
Entonces el verso 4 dice que Salomón juzgará a quienes, a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Les voy a hacer una aclaración. Yo doy gracias a Dios por vivir en este país. No vaya a malinterpretar mi tono profético. Pero yo doy gracias a Dios porque yo vivo en este país y estoy infinitamente agradecido por el sistema capitalista, sin disculparme con nadie. Yo creo que el comercio es importante. Yo creo que es correcto que tengan influencia. Dicho eso, el gobierno se va a caer por la borda si el necesitado no es una verdadera prioridad. Por ejemplo, ahora mismo la regla es que el sistema legal favorece al que puede pagar por la mejor representación. No importa que tengas la razón. Pero la expectativa sobre Salomón era que sus juicios hicieran verdadera justicia. Que los afligidos fueran consolados, que los afligidos fueran compensados y que los opresores fueran castigados. Esa era la expectativa sobre el reino de Salomón. Y Dios está listo para recompensar la fidelidad de Salomón de varias maneras. Si el reino de Salomón hubiera sido un reino de justicia, mire, Dios lo iba a recompensar, número uno, con súbditos que le iban a ofrecer un apoyo sincero y un apoyo multigeneracional. O sea, no solo con gente que está en alianza con uno por conveniencia, sino gente que sinceramente cree en ese rey. Dice el verso 5, te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Si Salomón hubiera sido fiel, el Señor le habría dado súbditos que hubieran sido fieles a él. Número 2, también Dios habría prosperado su reino de todas las maneras posibles, no solo en las finanzas, sino también en la manera en que la naturaleza misma iba a responder, porque Dios está en control de todo. Dicen los versos 6 y 7, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. O sea, un día eterno, luz eterna sin oscuridad. ¿A ustedes les gustaría vivir bajo ese tipo de reino? ¿A quién le gustaría? Para que despierte. Levante la mano si está durmiéndose. ¿Está bien? Mire, un reino tan favorecido por Dios que Él mismo se encargaría de prosperarlo. Y también vamos a ver que Él se ocuparía de extenderlo geográficamente. Si Salomón hubiera sido fiel a esta profecía, Dios habría hecho de su reino un reino inmenso, un reino extenso, un reino expandido. El verso 8 profetiza que un Salomón que reinara de acuerdo a como Dios manda, dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. No sé si habla del río Jordán o del Éufrates, no me especifica. Pero lo que sí sabemos aquí es que la influencia del rey alcanzaría más allá del palacio, alcanzaría más allá de la ciudad capital. Aquí hasta los campesinos en las regiones más remotas aceptarían la autoridad de ese rey con buena actitud. Dice el verso 9, ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. La influencia de este rey se expande porque llega más allá de las fronteras del país. Vamos al verso 10, dice, los reyes de ¿dónde? De Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. De hecho, eso sí, la reina de Seba le trajo regalos a Salomón. Pero cuando está hablando de Seba y de Tarsis, dice que este rey alcanzaría a tener influencia desde el sur de España hasta la península arábica. A eso es que se refiere.
Y entonces el verso 11 se va más lejos todavía. Dice que, de hecho, todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. La única manera en que un país puede expandirse de esa manera, expandirse. 35 años aquí. La única manera en que un país puede expandirse y obtener ese tipo de influencia y autoridad sobre tierras extranjeras, Señor, ten misericordia de mí. La única manera en que eso puede ocurrir es a través de convertirse en un imperio. Sin embargo, el reino que es profetizado sobre Salomón alcanza autoridad sobre todos los reyes de la tierra, pero no a través de la conquista militar, sino porque él conquistaría las mentes y los corazones de los pueblos, reinando con justicia y rectitud. O sea que los pueblos estarían atraídos a este rey al ver que él reina con justicia y rectitud y no sería necesario que él los conquiste militarmente. Como dice en el verso 12, este rey será servido por todas las naciones. Mire por qué. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Esa última frase a mí me llama mucho la atención. O sea que él no solo va a rescatar a la persona en necesidad, sino que la vida de esas personas en necesidad van a ser importantes personalmente para él. La sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Cuando los gobiernos de esta tierra buscan hacer justicia a grupos oprimidos, yo me pregunto, ¿cuántas veces esa justicia es motivada por amor sincero y no por oportunismo político? Todo el teatro, todo el drama, y uno ve a los políticos fingiendo que el pueblo les importa. ¿Cuántas veces los grupos oprimidos terminan siendo pues nada más que una ficha, una oportunidad fotográfica, donde la prensa se reúne para retratar al político entregando el cheque grande a la otra persona con la sonrisa plástica? Es una pena porque un rey imparcial, un rey que fuera sinceramente justo, ese rey recibiría bendición directamente de Dios para que su reino se expanda. Para que ese reino fuera un reino imparable. Un reino que permanezca aún en las circunstancias más difíciles. Ese reino sería imparable porque los pueblos amarían a ese rey, como vemos en el verso 15, donde dice que ese rey vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Ese reino sería un reino fructífero aún en los momentos más difíciles. Mire, yo no soy agricultor. Yo me crié, como dicen en Puerto Rico, en la loza, en la ciudad. Yo de eso no sé nada. Pero yo sé que de cierta altura en adelante no crece la vegetación. Uno lo que encuentra es permafrost, si uno sigue subiendo en una de esas montañas que llegan bien altas. De cierta altura en adelante no crece la vegetación, no vamos a encontrar vegetación, la mayoría de la vegetación. Pero este salmo dice que si Salomón hubiera sido un rey obediente hasta el final, sería como un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Pero esa semilla, en vez de morir, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Imagínense, una cosecha urbana. Una cosecha en medio de la ciudad, donde no se ha trabajado el suelo.
El Señor es quien puede traer ese tipo de suelo fecundo. Si ese lenguaje parece grandioso, si ese lenguaje le parece un poquito florido y un poquito exagerado para un rey terrenal, eso quiere decir que usted ha estado prestando atención. Se supone que suene así, se supone que suene grandioso, elaborado, florido, un poquito exagerado. Porque ya el verso 17 nos empieza a sugerir que este salmo en verdad no está dedicado a un rey cualquiera. Dice el verso 17, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bueno, a pesar de este lenguaje elevado que utiliza David en este salmo, yo les pregunto, cuando oímos la descripción de este rey de justicia y de integridad, ¿qué emociones causa eso en usted? ¿Cómo le hace sentir usted? Usted puede identificarse con el desengaño que uno siente cada vez que nuestros candidatos favoritos se quedan cortos. Cuando el corrupto es el que uno apoyó. Y dice siempre, no puede ser el de otro partido para entonces yo celebrar un poquito. ¿Usted se identifica con ese sentimiento de desengaño? Bueno, ¿cree usted que usted podría hacer un mejor trabajo? ¿Usted cree que usted es inmune a la corrupción si a usted se le diera ese nivel de poder? En el fondo de su corazón, ¿siente usted un deseo? ¿Siente usted una añoranza por un rey de justicia? Por un reino de justicia, por un reino que parece que existe solo en cuentos de fantasía. Bueno, si usted encuentra esa añoranza en su corazón, el autor C.S. Lewis escribe lo siguiente: si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo sea un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacerlos, sino solo a excitarlos, a sugerir lo auténtico, lo verdadero, lo eterno. Si usted conoce la Biblia, usted sabe que Salomón no fue ese rey auténtico. Usted sabe que Salomón no fue el rey que David deseó que fuera. Salomón comenzó bien. Él comenzó bien. Al principio de su reinado, él le pidió a Dios que sobre todas las cosas le diera ¿qué? Sabiduría. Podemos ver en las Escrituras pues cómo esa sabiduría se manifiesta al principio del reino de Salomón. Pero la palabra de Dios también nos dice en Primera de Reyes 11, voy a leer versos selectos de Primera de Reyes 11. Síganme, dice, y esto sí es de la Nueva Biblia de las Américas. Pero el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Verso 4. Cuando Salomón ya era viejo, su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Dicho sea de paso, si usted cree que usted se va a poner decente cuando se ponga viejo, cuando Salomón ya era viejo, su corazón se apartó del Señor. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. No siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces, otro verso dice, estoy brincando versos en el mismo capítulo, se enojó el Señor con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Dios se le había aparecido a Salomón. Y si usted cree que una manifestación sobrenatural
va a mantener su corazón en el Señor, mire, Dios mismo se le puede aparecer. Y si su corazón no es del Señor. Ahora, el que verdaderamente pertenece al Señor puede pasar por el momento más oscuro, en el cual te sientas más solo y que Dios no está diciendo nada y no hay quien te aparte de él. Pero Salomón su corazón se había apartado del Señor, que se le había aparecido 2 veces. El Señor dijo a Salomón: porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. De hecho, la Biblia también nos dice que Salomón terminó siendo un rey opresor. Las consecuencias para el pueblo de Israel fueron desastrosas. Eventualmente el reino se dividió. Tanto el reino del sur como el reino del norte fueron tomados cautivos por los imperios de Babilonia y de Asiria. Ahora, una vez el pueblo de Dios fue liberado del cautiverio, algo interesante pasó con este salmo, con el Salmo 72. Yo creo que el Israel post-exilio empezó a referirse a este salmo no como a un salmo de realeza, sino como un salmo mesiánico. Esta mañana, cuando comenzamos la adoración, comenzamos leyendo del libro de Zacarías. Y parte de ese pasaje de Zacarías cita al Salmo 72. Pero no se refiere a Salomón, sino que está hablando del Rey Salvador prometido por Dios desde el principio. Se los voy a leer otra vez, Zacarías 9, 9 al 10. Este es el Israel que ya volvió del cautiverio. Dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Pues si el pueblo de Israel llegó a un punto en el cual se habían dado cuenta del fracaso de Salomón como rey, y cuando leían este texto, lo leían teniendo al Mesías en mente. ¿Están conmigo, verdad? Si ese es el caso, gente, mi mensaje es sencillo en esta mañana. Dios no nos ha dejado huérfanos. Dios ha sido fiel. Él envió a su Hijo perfecto, el Rey perfecto, el Rey justo, el Rey incorruptible. Y esta mañana nos invita a todos a que declaremos nuestra lealtad a ese reino perfecto, a ese reino justo, a ese reino incorruptible, a ese reino eterno. Amada iglesia, aunque este mundo nos persiga, aunque este mundo nos desprecie, porque nuestra ciudadanía verdadera no está en este mundo, la mejor decisión que nosotros podemos tomar es dejar atrás este reino que va de camino a la destrucción y a la muerte de todas maneras. Porque como escribe el comentarista Richard Belcher, a ver si esa es, un día este rey justo regresará y hará nuevas todas las cosas, poniendo fin al dolor, la tristeza y la muerte, y trayendo plenitud de vida. La consecuencia será que las naciones y los reyes honrarán y servirán a este rey. El nombre de Cristo perdurará para siempre, porque Él es eterno, y por medio de Él el nombre glorioso de Dios será bendito para siempre, y toda la tierra será llena de la gloria de la presencia de Dios. Y valga una aclaración, la consumación de este reino, pues sí, está en el futuro. Es algo que nosotros esperamos. Pero este reino ya fue inaugurado con la llegada de Jesús al mundo. Aún en este mundo imperfecto, en el cual suceden cosas horribles que nosotros no nos podemos explicar, como aprendimos en la serie de Job, ¿verdad?
nos damos cuenta que Dios sigue reinando con una sabiduría soberana. Aún a través de las peores circunstancias que nosotros nos podemos encontrar. Yo quiero recordarles que el concepto de la dualidad es falso. No existe tal cosa como la lucha entre el bien y el mal para ver cuál de los dos va a ganar, gente. Lo que hay es Dios y el resto. Eso es lo único que hay. Dios y el resto de la creación sometida a Él y a sus propósitos. Mire, antes de ascender al cielo, Jesús afirmó en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que el mensaje para los que vamos a reinar junto con Cristo es que no tenemos que vivir atemorizados. En este año electoral no hay que vivir atemorizados. La maquinaria de su partido favorito le va a meter miedo. No hay que vivir atemorizados, porque el Cristo con quien nosotros vamos a reinar ya está sentado en su trono de autoridad a la mano derecha del Padre. Ya está allí. Y como parte de la creación que se somete al Rey Jesús, se encuentra nuestro enemigo. Se encuentra el acusador. Como dice Apocalipsis 20, atado con su poder, limitado a lo que Dios le permita hacer, que siempre termina siendo para el bien de su pueblo y para su gloria. Por esa razón yo les invito a que respondamos al Rey verdadero, el único que no se corrompe, el único que no se vende, el único que reina con justicia. El único que puede unir a todos los reinos y todos los pueblos de la tierra, porque verdaderamente nos ama. El único que puede lograr que la misma tierra florezca y prospere en cualquier condición, porque la tierra y su plenitud le pertenecen. Vamos a responder a ese rey, leyendo juntos los versos 18 y 19 del Salmo de hoy. Lo tengo en la pantalla en Reina Valera para que todos leamos la misma versión. Vamos a responder con esos últimos dos versos que sirven como una doxología que nos llama a la adoración. ¿Estamos listos? Amén. Dice así: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Amén. El equipo de adoración puede pasar al frente. Y mientras el equipo... Te voy a velar, Ana. Gracias, Señor. Mientras el equipo toma sus lugares, les voy a pedir que preparemos nuestros corazones para participar en la cena del Señor.